Bueno, hola a todos, bienvenidos al primer conversatorio de cine de culto. En esta primera ocasión tenemos como expositor al escritor y docente universitario Javier Jordán, que nos hablará del cine de culto. ¿A qué nos referimos con cine de culto? Antes que nada, muchas gracias a Javier Jordán por su participación en este conversatorio. Es un honor tenerlo aquí. En todo caso, muchísimas gracias, Brisa, muchísimas gracias a la Sociedad Científica de Comunicación por tener este tipo de eventos que siempre complementan la actividad académica de la universidad, en una universidad que está cruzando tantos problemas que este tipo de cosas realmente fortalecen todo lo que significa y todo el valor que tiene que tener la universidad en el mundo, en la sociedad en su conjunto. Por eso, muy feliz de estar participando. Bueno, tengo entendido que como parte de este conjunto de conversatorios, el tema central del cine de culto, a mí me toca en esta oportunidad hablar un poco y tratar de conceptualizar lo que es el cine de culto. Entonces, lo que van a escuchar ustedes a continuación es una serie de reflexiones, no las podría llamar de otra manera, que tienen una base en función a una serie de observaciones y tienen una base en función a una serie de constataciones que forman parte de ese mundillo tan bonito y tan fascinante que es el mundillo del cine. En todo caso, no es mi intención aquí hablar específicamente de un autor o específicamente de un tipo de películas o específicamente dar las bases conceptuales de lo que puede considerarse un cine de culto, sino plantearles una serie, como les decía, de reflexiones y sobre todo de elementos para que podamos nosotros llegar a un acuerdo general acerca de lo que es el cine de culto y ver cuáles son sus características y sobre todo ver cómo se ha dado un proceso de evolución y cómo podemos de alguna manera clasificar. Por eso quiero empezar esta exposición, esta charla, con un textito que es muy hermoso y muy bonito y que es un texto que habla del amor. Tranquilos, no se preocupen, no me estoy pasando de tema, pero el texto de por sí es muy hermoso y quiero que lo escuchen. Dice así: amor, lo que se dice amor, desbordante y aniquilador, amor del bueno, del que todo lo incendia y tritura, amor loco, amor profundamente sensual, gigantescamente sensual, amor imposible, impotente, amor desesperado que se venga y muere, amor que no se atreve a decir su nombre porque no tiene nombre, amor grotesco, irónico por desproporcionado, amor ejemplar, romántico y explosivo, gozador y sacrificado, amor en el que se unen los estadios estético y ético kierkegaardianos, amor que se enfrenta al mundo porque el mundo no es amor, sino obstáculo contra el amor, vértigo incomparable de amor, amor de estrellas y riscos, de precipicios y serpientes, amor de selvas y dinosaurios, amor que cruza los mares y trepa por los rascacielos, amor que desvanece en la muerte, que es más vida que la vida, pues la vida sin amor o con amor moderno es muerte. El amor más alto, el único y verdadero amor, el amor de gorila, solo ha aparecido una vez en cine y en la película más sublime de todos los tiempos, King Kong. Este texto, que es una ironía y que es un texto fantástico en su poética y en su construcción, un texto escrito por Fernando Savater, un filósofo español muy reconocido, pero además un cinéfilo muy importante, ilustra lo que es el cine de culto. O sea, el cine de culto tiene que ver con lo que causa en ciertos espectadores una película determinada. En este caso, Fernando Savater, al hacer este texto y comparación tan lúdicamente, jugando con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, nos hace ver lo que él siente frente a la película King Kong. Ojo que está hablando de la película King Kong de los años 30, ¿no? No de las porquerías que se hacen ahora, sino de esa película que es una película de culto y que él la ama desesperadamente y de alguna manera te da su justificativo de una manera poética y hasta filosófica de por qué le gusta. Y en líneas generales lo que nos dice es que en esa película de King Kong está el reflejo de la bella y la bestia.
Y en esa desproporción, en esos rascacielos, en esos edificios, ese King Kong luchando con los dinosaurios, ustedes han visto la película original. Entonces hay una sensación y hay un sentimiento de Sabater frente a King Kong. Ama esa película, la ama desmedidamente y es capaz de darle otro valor y otro significado. Es capaz de sacar cosas que tal vez ninguno de nosotros sacaría de esa película. ¿Por qué? Porque él se ha convertido en un fan del King Kong. Y como él, ciertamente hay miles de otras personas que se constituyen en el fan o en fanes de lo que es King Kong. Entonces, debido a que tengo yo una deformación profesional, como soy docente, voy a recurrir a una pizarrita con la disculpa de ustedes para poder ejemplificar algunas cosas, ¿ya? Y la primera cosa es que si partimos del cine de culto, lo que define al cine de culto, el elemento más importante en el todo cine de culto, la razón de ser del cine de culto tiene que ver con la existencia de fans. Si una película no tiene fans, entonces no existe el cine de culto. Entonces ponemos acá y analizamos la existencia del fan. Este es el primer elemento. Para que exista cine de culto, en principio hay que especificar eso. Para que exista cine de culto, tiene que existir en primera instancia fan. Tiene que existir el fan o tienen que existir comunidades de fans. La palabra fan es una constricción de la palabra en inglés fanatic, que traducida al español es fanático. La palabra fanático proviene del latín fanus. El fanus es un personaje de la vida romana que es una especie de guardia. Es el guardia de un templo. Un guardia que está parado en un templo y cuya función y cuya única función en la vida es defender a muerte ese templo. Y por lo tanto defender a muerte lo que significa ese templo. Vale decir, los valores que hay dentro de ese templo, lo que significa para la sociedad tener ese lugar sagrado, ese lugar que tenga que rendir culto, generalmente ligado a los dioses. Por eso la palabra fanático está asociada a la religión. Un fanático siempre es religioso. ¿Qué pasa con el fan de las películas? ¿Qué pasa con el fan de la música? ¿Qué pasa con el fan de Arjona? ¿O qué pasa con el fan de Messi? ¿O qué pasa con el fan de la cultura popular? Es un fanático. Es un fanático, básicamente, que defiende a muerte, como ese guardián, a su ídolo, a su Dios. Defiende a muerte a ese objeto de culto que es su religión, su fe. Entonces una persona, perdón, que es fanática del fútbol o que es fanática de Messi o que es fanática del Barça o que es fanática del Bilzerman, o una persona medio gil que es fanática de Arjona o que es fanática de Maroyo o que es fanática de Paulo Coelho, lo que hace es simplemente volverse una persona que va a defender por sobre todas las cosas al objeto de culto. Y en este caso, chicos, no sé si chicos, pero a todos los queridos oyentes, en este caso, cuando hablamos de un cine de culto, hablamos de un conjunto de fanáticos que están dispuestos a defender a una película determinada, a un producto cinematográfico determinado. Ahora bien, este fan, el fanático, durante todo, si quieren, la mitad del principio del siglo XX, ha sido una figura despreciada. O sea, ¿qué es un fanático? Es una persona que no acepta la crítica. Un fanático es una persona que no acepta otra verdad. Un fanático es una persona que se cierra en algo. Un fanático es una persona que no quiere darse cuenta o que no está dispuesto a hacer
una observación o una crítica a su objeto de fanatismo. Yo, por ejemplo, soy fanático de Charlie. Si viene uno de ustedes y me habla mal de Charlie, es probable que eso termine mal a bofetones, ¿no? Entonces, el fanático lo que hace es decididamente volverse una persona que va a defender al objeto de culto. Pero generalmente se ha considerado al fanático una persona acrítica. Hasta mediados del siglo XX, el fanático era despreciado. El fanático era considerado una persona acrítica. El fanático era considerado una persona sin mayor criterio que solamente defendía por su fanatismo a una película, a un actor, a un director, y que no tenía argumentos para sostener esa defensa. Pero eso es lo que la academia tradicional consideraba del fanático, es decir, una persona, tradicionalmente se ha considerado al fanático una persona acrítica. Sin embargo, queridos, con el paso del tiempo han habido algunas transformaciones importantes. Y una de esas transformaciones importantes tiene que ver con el surgimiento del rock y con el surgimiento de las comunidades hippies y por tanto con el surgimiento de nuevos discursos donde aparecen nuevas comunidades que le van a dar al fanático otro carácter. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen los fanáticos de los Beatles, o aparecen los fanáticos de Rolling Stones, o aparecen los fanáticos de Jimi Hendrix, o aparecen los fanáticos de The Who, o aparecen los fanáticos de Janis Joplin. Y entonces estos fanáticos se vuelven una especie de contracultura, o mejor dicho, de subcultura. No son fanáticos solamente acríticos, son fanáticos que están dispuestos a defender en base a argumentos determinados, por ejemplo, la importancia de los Beatles. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han formado comunidades de fanáticos de los Beatles que se han dedicado ellos mismos a consumir música de los Beatles, y estos fanáticos han empezado a convivir de tal forma que han empezado a intercambiar criterios acerca de los Beatles. Entonces, ¿has escuchado este disco? Fíjate, en esta canción hay un tono que es distinto, o en esta canción la letra dice tal cosa, o mira la tapa de este disco, está generando otras cosas. Y eso ha hecho que la universidad, la academia, la teoría, empiece a mirar con distintos ojos a los fans. Empiece a darse cuenta de que todo producto de la industria cultural tiene también un receptor activo. Y eso se logra en gran medida gracias a los estudios culturales de la Escuela de Birmingham. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, les voy a recomendar a un gran teórico, un gran investigador y una de las personalidades más importantes, una de las mentes más lúcidas del mundo moderno, que se llama Henry Jenkins, que les recomiendo este librito que hay en el mercado nacional, que se llama precisamente Fans, Bloggers y Videogamers. Es un análisis muy serio, muy académico, en el cual Henry Jenkins te está hablando precisamente de esto, que durante tanto tiempo hemos despreciado a los fans, pero en realidad los fans son los que sostienen una cultura. ¿Por qué? ¿Qué es un grupo de fans? ¿Qué hacen los fanáticos? Henry Jenkins se reconoce a sí mismo como un fan de las series, como un fan de los videojuegos, como un fan de determinadas películas. Y dice, el fan, en este momento, los fans, son, en primer lugar, el grupo de personas que es capaz de resignificar algo. Perdón, querida audiencia o querido público, esto probablemente les puede parecer un poco teórico, un poco pesado, pero es fundamental. Entonces les pido un poquito de paciencia y voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible para que entendamos bien a qué quiero llegar.
Los fans no solamente son fanáticos acríticos, pues. Un fan de una película, un fan de un director, un fan de un actor, un fan de un músico, es capaz de resignificar y darle valor a algo. A ver, pónganse el caso de un fan de las películas de superhéroes. Ese fan de las películas de superhéroes no se queda con ver la película y decir, me encanta la película y tener el póster de la película. El tipo analiza la película, le encuentra valores, le encuentra significados, le encuentra cosas que una persona normal, digamos, un consumidor promedio, no lo hace. Entonces te puede hablar de universos. Además que este fan, como ustedes se han podido dar cuenta, compara, ¿no es cierto? A mí me parece este superhéroe mejor que este otro, o a mí me parece esta representación mejor que este otra, o no me gusta esta película, por ejemplo, de Superman o de Batman, porque no tiene el espíritu que tenía en el cómic original. Entonces es un tipo súper crítico. A diferencia de lo que podamos pensar, el fanático o el fan no es una persona acrítica, tonta, que solamente le gusta una cosa y solamente se encierra en esa cosa, sino más bien súper crítico. Es una persona que tiene sumamente hartísimos argumentos y muchos de esos brillantes que le hacen pensar que una cosa que le gusta puede ser revisada, puede tener varios sentidos, puede ser resemantizada, en otras palabras, que se la puede resignificar y por lo tanto está teniendo una recepción sumamente activa. El fan es clave para darle más valor y más sentido a una obra determinada, a una película determinada. Y este grupo de fans se juntan en torno a una película que les gusta, a una serie que les encanta, a una, no sé, a un conjunto de narrativas que les gusta y se juntan, hablan entre ellos, comparten sus preocupaciones, comparten sus vínculos con ese producto, con esa película y por lo tanto el fan lo que crea es vínculos de identidad. Los clubes de fans, los fanáticos, utilizan una película y a partir de esa película crean una especie de subcultura en la cual está en juego la identidad. Se identifican a partir de eso. Yo soy fanático de El Señor de los Anillos, soy fanático de Harry Potter, soy fanático de la saga tal. Entonces, ¿qué pasa? Mi vida misma gira en torno a eso. Y me junto con otros pelotudos que les gusta lo mismo y entre todos intercambiamos y por lo tanto creamos vínculos, vínculos afectivos, vínculos discursivos y nos identificamos. Entonces, si yo salgo a la calle, es como los metaleros, ¿no? Si yo salgo a la calle con mi polera de Venom o con mi polera de los Rolling Stones y veo a otro Gil con su polera de Rolling Stones, entonces en principio siento ese vínculo de afectividad y de identidad. Y digo, oh, este Gil es como yo. Este Gil tiene los mismos principios, por lo menos aparentemente. Y el fan lo que está generando a través de su presencia es básicamente un vínculo de identidad. Por lo tanto, son culturas, culturas emergentes o subculturas, pero son parte de una cultura específica. Y por último, el fan lo que crea son vínculos que tienen que ver con el desarrollo estético. Los ñatos son capísimos. El fan es muy capo porque encuentra estéticas que un receptor común no encuentra. Entonces te dice, pucha, en esta película, por ejemplo, el director ha utilizado tales paleta de color, o ha utilizado tales tomas, o ha utilizado tales cosas que tú no has percibido, porque tú eres un receptor, tú eres un espectador desatento, solo ves. En cambio, el fan está tomando nota de cada toma, está tomando nota de la música de fondo, está tomando nota de los diálogos, no literalmente probablemente, es en su cabeza, lo cual lo hace mucho más grande en su capacidad para reinterpretar eso y por lo tanto el tipo tiene una concepción estética
Me encanta este Batman porque el traje de Batman tiene tal cosa, tal distintivo. Me encanta esta película, ¿no? Y soy fan de esta película porque en los diálogos se ha dicho tal cosa. O me encanta el director de esta película, de esta saga que me encanta, porque el director se ha concentrado en tomas que son de un tipo determinado. El fan no es imbécil. Contrariamente a lo que podamos pensar, el fan más bien es sumamente creativo, es sumamente importante, es sumamente crítico. Y el tipo está construyendo no solo una capacidad para darle sentido y resignificar una película, sino que está construyendo vínculos de identidad con otras gentes, también fanáticos como ellos, y está delineando la estética de las cosas. Piensen, yo no soy experto en eso, me van a disculpar, pero piensen en el ejemplo que ha pasado con la última película, Zack Snyder creo que se llama, ¿no? Con respecto a la Liga de la Justicia, o no sé cómo es el asunto. Ha habido tanta presión de los fans que han rechazado una producción y un poco que han obligado a la productora a que se produzca otra. Y de tal forma que la comunidad de fans ha ejercido una presión, porque ha dicho, esta película no va acorde a el lineamiento original, no va acorde al propósito original. Esta película falla en esto, en esto, ni esto. Queremos otro. Han jodido tanto que han hecho otra. Y esa otra ha resultado también sometida a una crítica. Muchos han dicho, este está mejor, ¿no es cierto? Y por eso, en ese sentido, lo que ha pasado es que el fan ha determinado la existencia de una obra de culto. Entonces, para hablar de cine de culto, el cine de culto lo hacen los fans. El fan es la pieza clave. Ahora, chicos, este fenómeno es relativamente reciente. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente siempre han habido fans. Probablemente desde que hay cine han habido grupos de fans. Entonces, probablemente por decirles, había comunidades de fans de Charles Chaplin, comunidades de fans del cine ruso, ¿no es cierto? Pero no los conocías. Como el fan es un grupo cerrado, es un grupo pequeño, son élites, élites en el sentido de ser muy reducidos, estos fans actúan y se desenvuelven y se desarrollan en comunidades cerradas. A los fans no les dan importancia a los medios de comunicación, no les preguntan su opinión los críticos especializados. El fan es una comunidad cerrada que no tiene contacto con el resto. Entonces, las comunidades de fans siempre han sido underground, ¿no? Siempre han sido escondidas, siempre han sido reducidas, siempre han estado en distintos lugares y en distintas épocas, pero han sido invisibles para la sociedad. Han sido invisibles porque básicamente son comunidades cerradas. Pero de aquí o de el principio a este tiempo, lo que ha pasado es una serie de transformaciones comunicacionales que han permitido que las comunidades de fans empiecen a tener una importancia decisiva en la cultura a raíz de tres procesos que es importante mencionarlos. Uno, los fans se han hecho más visibles, los fans son más conocidos, los fans tienen mayor relevancia. Primero, porque lo que ha pasado es que han podido, a través de las nuevas tecnologías, visibilizarse.
El Internet y las redes sociales han permitido que estas comunidades de fans ahora tengan grupos en WhatsApp, que tengan grupos en el Facebook, que tengan páginas en el Internet, que tengan blogs y por lo tanto se han hecho visibles. Han salido de el closet, han salido de la invisibilidad, han salido a la palestra pública sin complejos y han dicho, puta, yo soy fan de tal cosa, soy fan de esta película, soy fan de Star Wars, soy fan de, no sé, cualquier película que ustedes se imaginen. Entonces han surgido esas comunidades. Yo me he encontrado con alguien y he formado mi grupo de WhatsApp. Amigos de tal, amantes de Batman, ¿no? Adoradores del Guasón. Y se han creado esas comunidades, se han hecho visibles. Y al hacerse visibles, ha habido un flujo de información. Estos ñatos han pasado de un estado absolutamente cerrado, reservado, a convertirse en plataformas virtuales en las cuales todos tienen acceso y todos caen de una u otra manera. Es decir, todos nosotros, a través de las redes sociales, podemos encontrar un grupo de fans de algo. Y por tanto, podemos estar al alcance de lo que comentan y de lo que dicen. Todos nosotros hemos caído alguna vez en darle like o en decir me gusta una página de fan de alguna cosa, ¿no? Y al caer en eso, estamos en constante contacto de ese flujo de información. Y en ese flujo de información, entonces nos hemos dado cuenta de que hay comunidades enormes de fanáticos de distintas cosas, particularmente de fanáticos del cine. Y hay una variedad y diversidad impresionante de cosas que no te imaginabas tú. Que pudieran haber fanáticos de películas que tú ni conocías. Y que hubiera haber una comunidad gigante de películas que ni te imaginabas que existían. Entonces, ¿qué haces? Tú buscas esa película, la ves, y si te gusta, formas parte de esa comunidad. Por lo tanto, con las redes sociales, con el Internet, con las técnicas de pirateo, que es una maravilla, lo que ha pasado es además que ha habido un acceso a la difusión. Vale decir, chicos, para mi generación, yo que soy fanático del cine desde que tengo memoria, ¿ya? Para conseguir una película rara, una película que yo sabía que existía, pero quería conseguirla, tenía que buscar el VHS por todo lado. Si, digamos, encontraba algún contacto que me decía, ¿sabes qué? Yo no tengo, pero tiene mi primo que vive en Rusia. Puta, entonces yo hacía todo lo posible para ubicarlo, ese pelotudo, en Rusia, escribirle una carta y decirle, por favor, dame una copia, te voy a pagar lo que sea. El huevón te mandaba el video desde Rusia, lo cual tardaba 7 años en llegar a Bolivia y era un escándalo, ¿no? O sea, el acceso era imposible. Y una de las cosas que yo más agradezco en la vida es haberme convertido en pirata, ¿no? En el que puedo entrar a una página de internet y bajar algo. Puta, qué maravilla. Hasta ahora incluso puedes encontrar subtítulos, ¿no? De un programa maravilloso que es directamente al Windows, que es automático, o sea, buscas un subtítulo y te lo encuentra. Imagínate para ver una película camerunesa o de Bielorrusia o croata, puta, estar buscando subtítulos y ahora puedes encontrar eso. Ese acceso a la difusión, acceso a las películas, ha hecho que ahora las comunidades de fans crezcan desmesuradamente, sean cada vez más visibles
y que por tanto el fenómeno del fanático, el fenómeno del fan, sea un fenómeno absolutamente global y un fenómeno cada vez más importante y más determinante en la cultura. Eso es la base fundamental del cine de culto. En otras palabras, le debemos al fan la existencia del cine de culto. Sin fanáticos no hay cine de culto. Entonces, ¿cómo se puede definir? ¿Cómo se puede calificar al cine de culto? ¿Cómo se lo puede entender? Básicamente, como un tipo de cine que genera, voy a ensayar una definición, ¿ya? Genera interacciones y debates en comunidades que resignifican una película. El cine de culto es ese tipo de cine que tiene fanáticos y que esos fanáticos se agrupan de tal forma que constantemente están resignificando, constantemente le están dando sentido, constantemente están debatiendo acerca de una película determinada. Ese tipo de debates, ese tipo de resignificaciones está más allá de la industria cultural, es decir, más allá de la producción. Sale una película al mercado, el fan la saca del mercado y la mete a su grupo. Y por lo tanto, los fanáticos lo que hacen es generar este tipo de interacciones más allá del mercado. Lo hacen porque les gusta. Lo hacen sin ningún tipo de remuneración. Nadie les está pagando para hacer eso. No son contratados por las agencias, no son contratados por las productoras, no son contratados por los actores. Son gente que se dedica a eso porque les gusta, porque les canta la gana. Y por lo tanto, es una comunidad absolutamente dedicada a darle a una película si quieren ustedes, un sentido, en realidad un aprecio. Los fans lo que hacen es apreciar un film a partir de darle a ese film nuevas significaciones, nuevos valores, nuevas ideas, nuevas estéticas. Y por tanto, queridos, el cine de culto no existe. Lo que existe es el fan. Lo que existe es el cultor. Nadie hace una película diciendo, yo voy a hacer una película de culto. Porque si ustedes ven una persona, un director de cine, que diga, bueno, yo quiero hacer una película de culto, huevos, eso no va a pasar. Solo va a pasar y solo su película se va a convertir en una película de culto cuando su película logre mover la sensibilidad de ciertos grupos de personas y esa su película traspase el tiempo, traspase el espacio y tenga fans que hablen de esa película. Entonces, el cine de culto no es un género. El cine de culto no es un tipo de película. El cine de culto no es algo que uno pueda hacer. Si ven a una persona que dice, hago o me especializo en cine de culto, es un mamón. Porque solo existe cine de culto cuando existen cultores. Entonces, tu película puede ser un fracaso y si tu película no tiene ese conjunto de cultores, entonces tu película pasa al olvido y por lo tanto no es de culto. Repito, esta idea es central. No existe el cine de culto como tal. Si hay películas de culto, es porque existen fans. Y porque esos fans a lo largo de la historia, a lo largo de las épocas, le han dado nuevos valores, nuevos significados,
nuevas dinámicas. Ahora bien, ¿cuáles son las valoraciones que los fans hacen a sus películas? ¿Cómo valoran los fans las películas? ¿Por qué una película se puede volver una película de culto? ¿De qué depende de que una película cualquiera se vuelva una película de culto? Depende, en primer lugar, de cuestiones estéticas. Entonces, ¿qué encuentran los fans en una película? Encuentran, por ejemplo, algo raro. Generalmente las películas de culto son películas que han roto la estética tradicional. Son películas que no responden a las líneas tradicionales. Son películas fuera del orden tradicional. Entonces son películas que básicamente no tienen una linealidad. No son películas que sean, no sé, bien trabajadas cinematográficamente, son películas que, por ejemplo, rompen el guión, son películas que se caracterizan por un tipo de estética o por un tipo de cámaras. Entonces, los ñatos lo que hacen es valorar eso, ¿no? Y dicen, esta película es una belleza, es una maravilla porque ha roto con todos los cánones estéticos, porque es distinta, porque es diferente, porque básicamente es una película que revoluciona las normas de lo que es hacer una película. También los fans lo que buscan son rupturas conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Las películas de culto se caracterizan por lo general por ser películas en las cuales se habla de cosas que no se hablan normalmente. Películas atrevidas, películas cuestionadoras, temas que son jodidos, temas que no son normales, temas que de alguna manera pueden generar debate o pueden generar espanto. Entonces, las películas de culto o son una ruptura estética, por ejemplo, una película que se cuenta al revés, como el caso, por ejemplo, de Memento, una película de culto muy importante, ¿no? En la cual la edición, es decir, todo el argumento se lo cuenta al revés, de una manera distinta. Se ha vuelto de culto, ¿por qué? Porque ha roto estéticamente un concepto, ¿no? O películas que han roto conceptualmente con algo porque son muy violentas, muy duras, muy jodidas, ¿no? Como por ejemplo una película horrible que a mí no me gusta para nada, pero que es una película de culto como es Irreversible, por ejemplo, ¿no? Que es tan dura, que conceptualmente es tan brutal, que eso ha generado que haya grupos de personas que se sienten identificados con eso. Y también hay un culto hacia rupturas históricas. También se consideran películas de culto aquellas películas que han hecho historia por X o Z razón, que han sido tan importantes en su época, que han marcado una línea y que por lo tanto se convierten en películas fundamentales. Esto, por lo general, corresponde a tipos de fanáticos que son un poco, vamos a decirlo de esta manera, un poco más cultos, ¿no? Que conocen mucho sobre cine, que conocen mucho sobre la historia del cine, que conocen mucho sobre la estética. Entonces, estas personas dicen, esta película es clave, porque ha hecho lo que ninguna película ha hecho en su tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupo, un club de fans, el club de fans de admiradores del Ciudadano Kane. Claro que en ese mi grupo solamente soy yo y nadie más, pero a lo que me refiero es a que tú puedes entender que puedes convertir en culto, en una película de culto, algo que ha hecho una revolución histórica, ¿no es cierto?
estas son las valoraciones que por lo general se hacen de las películas de culto. Y así es que, básicamente, cuando entendemos el film de culto, el cine de culto, entendemos una serie de cuestiones absolutamente subjetivas. Nadie, no hay ningún historiador, no hay ningún crítico que te pueda decir el cine de culto tiene que tener esto para ser cine de culto. Porque el cine de culto lo hacen los fans y los fans tienen valoraciones absolutamente subjetivas. Entonces, una vez más, este concepto es fundamental. Todo puede ser cine de culto. Todo. Todo puede llegar a convertirse en un cine de culto. No hay que ser cuadrados en eso, no hay que ser cerrados en eso. Porque lo que define al cine de culto, lo que define la cultura, lo que define el culto a algo, es como la religión, ¿no? Absolutamente subjetivo. Absolutamente sin determinación directa de algo. Y así tenemos que entender que el cine de culto puede, según yo, y esto quiero que lo entiendan bien, por favor, podría ensayarse una clasificación. Una clasificación para ver cuáles son algunas de las más importantes o algunos de los más importantes tipos de cine de culto. Reitero, esta clasificación es absolutamente arbitraria y por tanto esta clasificación tiene que ver básicamente con un trabajo que yo he hecho de ver, de analizar, de alguna manera sistematizar algunos elementos que yo considero que son importantes para entender los tipos de películas de culto que más o menos son los más familiares. He dividido esto en 4, que les voy a anotar aquícito y después se los voy a explicar, ¿ya? Hay películas de culto que pueden clasificarse dentro del género o dentro de la lógica del cine B. Primero se los anoto para que tengan el cuadrito completo y después les voy a explicar una por una y vamos a ver algunas imágenes que tal vez nos permitan entender mejor el cine B. Segundo, lo que yo denomino, lo que yo llamo el cine intelectual. Tercero, lo que se puede considerar el cine mainstream. Y por último, lo que se podría denominar el cine de explotación. Para mí, me resulta útil que podamos entender el cine de culto a partir de una clasificación en las que les digo, pueden existir estos 4 tipos de cine de culto. Pero estos 4 tipos de cine de culto, que yo creo que nos puede servir como una forma de clasificación, son mixtos, es decir, son mestizos. Vale decir que tú puedes encontrar las características en una película de cualquiera de estos. Y por tanto, son absolutamente subjetivos. Como todo lo que significa el cine de culto. Pero con el fin de ganarnos un orden,
y de ganar en una manera de entendernos mejor, vamos a partir de definir o de conceptualizar estos 4 tipos de cine de culto que yo considero que son importantes. Voy a salvar la pizarrita. Les dejo de compartir esta pizarra y permítanme compartirles algunas diapositivas. ¿A qué llamamos el cine de clase B? La clasificación del cine de clase B proviene de los Estados Unidos, que califica en A, B y C al tipo de producción. Entonces, en los Estados Unidos, desde los años 40, se ha considerado cine de clase B al cine barato, al cine que no tiene el apoyo directo de las grandes productoras. Un cine con bajo presupuesto, un cine dedicado a sectores populares, un cine básicamente que no tiene gran trascendencia, que no está considerado como un cine de élite, sino un cine barato, olvidable, un cine sin mayor trascendencia. Y por tanto, hay que entender que este cine barato, este cine con poco presupuesto, es un cine que no entra dentro del circuito de Hollywood y dentro del circuito de las grandes producciones. Los años 30 es el auge del cine B, donde se van a hacer muy populares películas baratísimas, entre ellas la que hemos hablado de King Kong. King Kong es una película baratísima. Tú la ves ahorita y te cagas de risa por lo chistoso que resultan los efectos especiales, ¿no es cierto? Pero han visto ustedes en ese texto hermoso del principio de Sabater cómo esta película ridícula de bajo presupuesto, imposible de creer, hay gente que la ama y que la reconceptualiza. Sabater dice es la película de amor más grande de la historia. Y en el fondo es verdad, porque los fanáticos, es decir, la gente que considera al King Kong una película de culto, le interesa pues un pepino el avance tecnológico, le interesa un pepino el presupuesto, le interesa un pepino los efectos especiales, sino que se concentra en esa cuestión que es básicamente aquello que le motiva y que le dice. El cine de terror es el favorito de la clase B. La mayoría de las películas de Hollywood, hasta bien entrados los años 80, eran clase B cuando eran de terror. El terror siempre ha sido despreciado por la cultura culta. El terror siempre ha sido un género maldito. El terror siempre ha sido un género despreciado absolutamente por toda la crítica. Y las películas de Hollywood de terror desde los años 30 siempre han ingresado en el género de clase B, películas baratas. Pero curiosamente, estas películas de clase B son las que han generado mayor número de adeptos y mayor número de cultores, a los cuales no les interesa la calidad de la producción, les interesa otras cosas. Uno de los mejores y más grandes representantes de este cine B es el señor Ed Wood. Edward Wood, que tiene el título de ser el peor director de la historia del cine. En determinado momento a Ed Wood le han dicho el peor director de la historia del cine. Ed Wood es autor de obras de los años 30 como El Plan 9 del espacio exterior o como Glenn y Glenda. Ed Wood era un tipo que producía, dirigía, actuaba, él todo con su propia plata. De alguna manera era un papacu que convencía a tipos millonarios que no tenían puta idea del cine de hacer películas que él consideraba una maravilla y que eran en realidad un desastre, era un asco, completamente desconexas, mal hechas. En las películas, cuando hacían efectos especiales de las naves espaciales, se notaban los hilos, por ejemplo, de las naves especiales de las maquetas. Las actuaciones eran malísimas. Era una
producción absolutamente que ustedes no pueden encontrar ni en los primeros semestres de las carreras de comunicación o de cine. Pésimas, pésimas. Y por supuesto sus películas entraban en un circuito cero, ¿no? Eran películas absolutamente, si quieren ustedes, despreciadas por la crítica, despreciadas por el gran público, despreciadas por las grandes productoras. Y con el tiempo este Ed Wood se ha vuelto en un director de culto. Hay gente absolutamente fanática de estas películas porque no le interesa eso que estamos hablando nosotros. Le interesa, por ejemplo, muchas otras cosas, como por ejemplo ver que ha sido este primer director que además era travesti, que en determinado momento se disfrazaba de mujer para dirigir sus películas. Imagínense en los años 30, cuando eso prácticamente era cárcel, y que se han vuelto fanáticos del director. Y al volverse fanáticos del director, han empezado a elevar estas películas a un territorio del oculto, a un territorio de algo que es una ruptura con lo normal, a un territorio de algo que vale la pena revivir, resignificar, reestudiar. Y le encuentran a sus películas cada año, sus cultores, sus fanáticos, le encuentran nuevas cosas, le encuentran nuevos símbolos, nuevos significados. Glenn y Glenda es una película precisamente de un travesti, ustedes pueden ver aquí en el afiche. Es la vida de este Ed Wood, es pésima la película, es horrible, es malísima. Pero es una película muy valiente para su época, porque está mostrando una condición adelantándose por lo menos 50 años a la liberación sexual. Entonces, básicamente, nosotros que podemos ser personas que somos observadores o receptores o público común, no encontramos o no vamos a encontrar esto. Les aseguro que si les ponen esta película ahorita en una clase de cine, ustedes van a decir que es este asco, que es esta barbaridad. Pero el fan, el cultor de Ed Wood, le encuentra cosas, le da significados, le da valores. Y eso entendió muy bien, por ejemplo, eso para que puedan ustedes buscar, el gran director Tim Burton, que es muy conocido, que hizo una película llamada Ed Wood con Johnny Depp. Esa película es una joya, porque es una película seria, es una película, digamos, convencional, hermosa, muy bien actuada, muy bien dirigida, en la cual lo que hace Tim Burton es mostrar la vida de este director y lo rehumaniza. Le da un valor extraordinario, llena de buenísimas actuaciones, llena exquisitamente de grandes talentos. Y así, chicos, películas malísimas de un director pésimo se pueden convertir en películas de culto. Está también el culto a los actores, no solo al director. Es el caso de Vincent Price, uno de los actores más, si quieren ustedes, despreciados de Hollywood porque solamente actuaba en películas clase B, películas baratas. No es un gran actor, no es un Robert De Niro, no es un Al Pacino. Es un actor mediocre. Pero este actor mediocre ha actuado en un sinfín de películas de terror en los años 50 y 60, ¿no? En las cuales el tipo ha sido identificado como un malvado, como un monstruo, como Drácula, como todos los personajes, él lo ha hecho. Él los ha reinterpretado. Entonces hay cultores de estas películas clase B malísimas, en los cuales lo que importa no es la película, es la presencia ahí de Vincent Price, la presencia de ese actor. Ese actor ha creado una mística en su público, una mística en su club de fans. Y por lo tanto, el tipo ha conseguido trascender la historia. Probablemente sus películas nunca se hubieran visto. De hecho, vemos una película de Vincent Price y vamos a ver un bodrio de película horrible. Clase B, pero espantosa. Pero está Vincent Price. Y para los fans de Vincent Price es un culto.
sus películas son un culto. Los relevan y dicen, este tipo ha tenido la persistencia de actuar en todas estas porquerías y convertir ese cine B en un cine que es de culto, al que hay que revalorar, al que hay que resignificar. Dentro de las películas de clase B están las películas que tienen que ver con las bestias salvajes. King Kong es una de ellas, ¿no? Pero ustedes pueden ver un montón de películas de bestias salvajes como Anaconda, por ejemplo, como las actuales Godzilla versus King Kong, como una serie de monstruos sobrenaturales en las cuales hay un culto hacia la naturaleza en virtud de eso que la naturaleza puede ser, una amenaza. La película Tiburón de Steven Spielberg es considerada ahorita una de las películas más importantes de la historia de Hollywood. Ahorita tiene un valor increíble. Pero no se olviden que la película Tiburón ha sido hecha con bajísimo presupuesto. A tal punto que Steven Spielberg ha tenido que improvisar en la narrativa porque la única plata que tenía para construir el maldito muñeco del tiburón, ese tiburón no funcionaba, era una mierda, no funcaba el tiburón. Y el tipo se las ha ingeniado para no mostrar el tiburón hasta el último. Y si ustedes ven Tiburón, las escenas en que aparece el tiburón son una porquería. Es un muñeco espantoso, ¿no es cierto? Es malísima la peli en cuanto a efectos. Es una película barata, es una película de bajo presupuesto, pero ha llegado a tal punto de considerarse una de las joyas del cine. ¿Por qué? Porque los fans han sabido ver lo que nosotros no sabíamos ver. Y así puede ser, por ejemplo, que películas horribles, ¿no? Como las de Anaconda. Yo he visto películas, pero que ya es el colmo, ¿no? Unas ovejas asesinas, carnívoras, abejas gigantes, arañas, películas de bajísimo presupuesto y malísimas, son películas de culto. La gente le da valor, le da sentido. Los fans le encuentran cosas que explotar. Y ese es otro de los ejemplos de las películas tipo B. Están las películas gore. Los exquisitos y los que saben mucho de cine van a hacer una distinción entre el cine gore, que es un cine de tripas, es un cine de violencia brutal, con el cine de slasher, que es un cine de cortes, de cuchillos, ¿no? Esas son divisiones que vienen ¿de qué? Vienen de los fans, que dicen, no es lo mismo ver Saw que ver, por ejemplo, Freddy Krueger. En el fondo es la misma huevada, ¿no es cierto? El cine gore, el cine de sangre, el cine de tripas, el cine de cortes, el cine de cabezas mutiladas, el cine asquerosamente, si quieren ustedes, brutal, que empieza con la masacre de Texas en los años 70, es otro tipo de género B. Son películas malas, son películas de bajísimo presupuesto, son películas que no tienen una calidad o no tienen un estándar de calidad aceptable para Hollywood, pero que las películas se han convertido en objeto de culto por los fans que le han dado valor, le han dado significado, le han dado sentido. Generalmente estas películas de gore o de slasher, esas películas ultraviolentas, esas películas de sangre, estas películas de tripas, estas películas de órganos rodando, han creado también una especie de magia en la gente. Una magia que la gente considera digna de cultivarse. Y esto también forma parte de la clasificación del cine B. Y finalmente, las películas que entran entre el terror y lo raro. Por ejemplo, esta gran obra, para mí una gran obra de arte llamada Freaks, de el gran director Todd Browning, director además de la primera versión de Hollywood de Drácula, la Drácula famosa, con Bela Lugosi. Freaks es la primera película que utiliza realmente gente mutilada, gente sin piernas, enanos, a la mujer barbuda. Y es una película que ha sido estrenada como una película de terror en la que se muestran lo
absolutamente raro y feo de la sociedad, pero es una película al mismo tiempo que ha llenado a un conjunto de personas, yo entre ellos, que consideran que esta película tiene más valor por el contenido interno que tiene. Pues es una crítica a la sociedad que desprecia todo lo raro, todo lo feo. ¿Se dan cuenta? Yo no soy muy fanático del cine de terror, es decir, del cine slasher o del cine gore. No soy muy fanático de las ovejas que se comen gente. No soy muy fanático, digamos, de las películas de mala calidad. Pero esta película, por ejemplo, es una película que más allá de su baja calidad, más allá, si quieren ustedes, de su espíritu, un cacho un poco además amarillista o de crónica roja, que muestra la deformidad en su primera manera de expresarse. Es la primera película que muestra deformes. Entonces es una película hermosa por el contenido a trasfondo que tiene. A mí me gusta porque yo le he dado un valor, yo le he dado una interpretación. Y esta película es barata, es clase B. Entonces, dentro de esas clasificaciones, dentro de lo que se puede considerar cine de culto, hay una de las primeras cosas que más genera una reacción para generar el sentido de culto que las películas de clase B. Segundo, hablamos de las películas, entre comillas, intelectuales. Hay clubs de fans y grupos que reviven, que resignifican, que revaloran y que le dan muchos sentidos a aquellas películas que sí tienen un valor, si quieren ustedes, intelectual. Películas que han sido consideradas como películas absolutamente profundas. Películas con un valor de la crítica que la considera películas que tienen algo que decir. Y en eso, por ejemplo, están las películas de las viejas escuelas del cine mudo. Por ejemplo, ustedes a su izquierda pueden ver el expresionismo alemán. Es una de las películas que ha generado grupos de culto. Películas como Nosferatu, como El gabinete del doctor Caligari, como la propia Metrópoli de Fritz Lang. Estos grupos de fans son más exquisitos, son más intelectuales. Son gente de personas que dicen, puta, qué belleza esta toma, qué belleza esta línea discursiva, qué belleza este concepto como tal. Son películas que probablemente se hubieran perdido en el tiempo y en el espacio, porque la mayoría de los receptores ven esta película en blanco y negro y dicen, ¿qué es esta huevada, no? Tan antigua, pueden decir. Pero gracias a que existe fans que la revitalizan, entonces estas películas perviven. Entonces ustedes van a la cancha a buscarlo a su dealer para que les venda películas clásicas y su dealer les va a ofrecer esto. Yo tengo en Blu-ray toditas estas películas. ¿Qué quiere decir que existan en Blu-ray? Que no se han muerto para nada. ¿Por qué? Porque hay gente como yo que se compra esta huevada. Porque considera películas de culto. Más allá de lo histórico, son películas de culto. También está el cine surrealista, aunque es muy poco la vigencia que ha tenido en el mundo. El cine surrealista ha marcado también una época y ha marcado también la existencia de cultores. Entre ellos, una película fundamental que se llama Un perro andaluz, de Luis Buñuel, que además ha contado con el guión de Salvador Dalí. Un perro andaluz está completita en YouTube y tiene millones de vistas. Y en esas millones de vistas tiene millones de páginas. Yo he visto un montón de páginas de fanáticos de Un perro andaluz. Una película que no dura más de media hora y una película absolutamente, si quieren ustedes, loca, que no dice nada, pero ha logrado construir y conservar el espíritu como para que la gente
la revitalice, la gente le dé nuevos sentidos, la gente la resignifique. Pero ese grupo de fans no es un fan común y corriente. Eso es lo que quiero que me entiendan. Son fans que intelectualizan, le dan un valor intelectual a las cosas. Directores como Stanley Kubrick, por ejemplo, y La Naranja Mecánica, otra de las películas de culto más importantes por todo lo que significa. Aunque la película La Naranja Mecánica es una película que ha tenido desde un principio un éxito comercial, La Naranja Mecánica nunca se ha logrado exhibir. Porque o las sociedades conservadoras o las dictaduras en Latinoamérica la han prohibido. Y por lo tanto La Naranja Mecánica ha pasado desapercibida en su época. Solo un grupo de críticos ha empezado a valorizar esto y recién La Naranja Mecánica es una obra de culto pese al paso del tiempo porque recién hay posibilidad de verla. Aunque no me crean, queridos, yo he visto La Naranja Mecánica 20 años después de su estreno. Debí ver en los años 90. La primera vez que se ha exhibido en el cine La Naranja Mecánica ha sido cuando ha acabado las dictaduras. ¿Saben dónde le he visto? Para los de mi generación se van a cagar de risa, en el cine Víctor. El cine Víctor, que estaba en la Heroínas de España, en plena esquina, que ahora es una iglesia cristiana, era un cine porno, especialista en películas pornográficas. Entonces, ahí se exhibió por primera vez en cine esa película y yo he entrado, jovencito, a ver la película a un cine porno, asqueroso, apestando a sexo, ¿no? Pero ahí viendo una de las películas más intelectuales del mundo que se ha vuelto una película de culto. El cine europeo en general ha creado muchos grupos de fans, pero en particular la película de Pasolini, Salò, o Los 120 días de Sodoma. Una película que en el fondo es una película que está basada en el impacto visual del sexo, pero que su trasfondo es básicamente el cuestionamiento de la sociedad fascista en una Italia que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y que quiere mostrar a través de un esquema para mí muy rebuscado lo que ha sido la sociedad fascista. Pero Salò, que hace una película puta súper prohibida, una película súper cuestionada, una película que ni siquiera se ha difundido en los cines comerciales, ahora ha conseguido el estatus de ser una película intelectual, una película culta, una película que citan todos. Dice, puta, aquí está una obra maestra. Esto es cine de culto. Tercero, están las películas mainstream. Mainstream hace referencia a las películas del sistema de Hollywood. O sea, a las películas altamente comerciales que han sido producidas con intenciones comerciales, que han tenido una difusión, una campaña determinada en función al marketing y que son de alto impacto en cuanto al consumo, pero que también se vuelven películas de culto porque no terminan nunca. El caso de Star Wars. Aquí nosotros vemos las convenciones anuales que hay de fanáticos de Star Wars que van y se visten como los personajes de Star Wars. Esto, por ejemplo, es una película de culto. Una película de culto de gente que está consciente de que esta película es una película del circuito comercial, pero le encuentra también su mitología, le encuentra su gracia. Y por lo tanto, puta, se desviven por esto. Lo mismo pasa con Harry Potter. Tengo un amigo que se ha conocido con una fan de Harry Potter, él siendo fan de Harry Potter, y se han casado con la temática Harry Potter. O sea, puta, la boda eran todos los hijos de puta vestidos de personajes de Harry Potter. O sea, es chistoso, pero eso les demuestra a ustedes el grado de intensidad que tiene una narrativa. Eso, ¿cómo no va a ser una película de culto si es capaz de generar eso? Ustedes ven así con la convención de fans. Entonces, puede parecernos a nosotros ridículo,
Pero la gente no lo toma así. La gente lo entiende como algo, como parte de su vida. Se siente identificada con eso. Lo vive con intensidad. Y por lo tanto se vuelve en culto. Luego están las películas llamadas de exploitation, es decir, películas de explotación, que explotan temas. Y aquí hay cosas fabulosas. Por ejemplo, entre los ejemplos que se puede dar están las películas que han sido muy populares en los 70 de explotación de los negros. Los negros en un momento se han emputado con Hollywood y han dicho vamos a hacer películas que hablen de negros y de puro negros, ¿no? Entonces, los protagonistas son negros, reinventan la historia de acuerdo a los negros hacen y deshacen todo, son los que van a generar el discurso narrativo, y ahí vemos ejemplos como ustedes tienen aquí de Blácula, por ejemplo, una adaptación del Drácula, pero es negro, es Blácula, y es una película de culto, o sea, los sectores de los afroamericanos que les dicen los norteamericanos, han creado toda una subcultura en torno a películas en que los protagonistas y toda la narrativa habla sobre los negros, sobre su realidad y demás. Están las películas que tienen que ver con las artes marciales, que han sido muy importantes también, sobre todo y fundamentalmente a partir de la imagen de Bruce Lee. Explotar no el cuerpo, sino el arte marcial. Explotar la capacidad para reflejar, digamos, esa mística que se ha generado en torno a la, no sé, pues a la habilidad frente a las artes marciales. Es otro grupo de películas de exploitation. Están las películas queer, rarísimas, como Crash. David Cronenberg es uno de los directores más importantes de eso, donde hace películas, por ejemplo, esta película Crash, que es una película obscena, es una película ya el colmo de gente que está obsesionada con el sexo a partir de personas que no tienen miembros, a partir de personas que han perdido una pierna o que han perdido una mano o que son personas deformes. Entonces es una película sexual, erótica, pero es una película absolutamente rara. Y hay gente que le encanta eso. Hay gente deforme que es feliz con eso, viendo cómo a través de la explotación, por ejemplo, de la mutilación, hay un incentivo erótico, ¿no? Están las películas que explotan la sensualidad y la sexualidad. El Imperio de los Sentidos es una película clave, por ejemplo, que ha generado un culto. Una película que si ustedes le muestran a su mamá o a su papá, les va a sopapear porque les va a decir es una película porno. Y evidentemente tienen todas las características de una película porno. Es absolutamente explícita, pero el tema y el contenido van más allá de la película porno, porque es una película brutal. Nagisa Oshimi se ha convertido en un director de culto por esta su película que explota la sexualidad, explota el sexo. Las películas que tienen que ver con el colectivo LGBT. Esta es una bella película, Priscila, la reina del desierto, australiana, que ha inaugurado, por ejemplo, este culto a las películas que tienen como eje central la explotación de las preferencias sexuales. Entonces, las comunidades LGBT tienen también sus películas de culto, sus películas que han sido determinantes porque se muestran realidades importantes en las cuales se identifican, sienten ese elemento que les permita visualizarse. O las películas que tienen que ver con autos o con motocicletas. Una de las más importantes es, por ejemplo, The Wild One, El Salvaje. Una película en que muestra un jovencito Marlon Brando interpretando al rebelde sin causa a través de, si quieren ustedes, la explotación del pandillero motoquero, ¿no? Entonces hay un montón de películas que explotan al motoquero o que explotan a los autos. Así podemos hacer hasta el infinito películas de explotación, películas que explotan un punto determinado. Y esto también es película de culto. Ahora bien, el auge
el auge de valorar las películas de culto, tiene un papá y una mamá. El papá se llama Quentin Tarantino y la mamá se llama Robert Rodríguez. ¿Ya? Quentin Tarantino y Robert Rodríguez han construido entre los dos una especie de discurso de revalorar las películas de culto. Quentin Tarantino se ha hecho director de cine gracias a que trabajaba en una tienda de alquiler de videos y que ha visto montones de películas de todos los tipos, de todos los géneros y de todas las clases. Y en sus películas lo que hace es poner de manifiesto esa es su memoria y ese es su recuerdo de películas como por ejemplo Kill Bill o Pulp Fiction o el mismo Reservoir Dogs, en que recupera estas películas baratas, despreciadas, pero que en realidad son películas de culto y por lo tanto le ha dado seriedad a la película de culto, la ha revalorizado. Lo mismo ha pasado con Robert Rodríguez, aunque Robert Rodríguez un poco más extremo, ¿no? Más contra natura el tipo, pero es también entre los dos que han construido la idea de decir el cine de culto hay que recuperarlo. Hay que recuperar lo que la gente ha dejado en el olvido. Y por eso es que, por ejemplo, Quentin Tarantino ha recuperado actores como John Travolta, por ejemplo, que ha tenido su momento de fama siendo bailarín de películas como Fiebre de Sábado por la Noche y que después de eso han muerto. John Travolta estaba en la miseria, estaba gordo, atestado de deudas, cuando Quentin Tarantino lo ve en la calle y casi lo atropella y dice, pero es John Travolta, ven, y lo contrata para Pulp Fiction y la figura de John Travolta vuelve a subir. ¿Qué era John Travolta? Un actor de culto. Que Quentin Tarantino lo vuelve a poner en la palestra. ¿Gracias a qué? A que Quentin Tarantino era un fan. Lo mismo que Robert Rodríguez es un fan. Entonces, el tema del cine de culto es mucho más complejo de lo que podemos ver nosotros, mucho más dinámico de lo que podemos pensar y mucho más subjetivo de lo que podemos definir. En todo caso, hay dos tipos de películas que siempre van a constituirse en películas de culto por ser absolutamente trascendentes para la historia del cine y por repetirse constantemente. Por un lado, las películas del cine negro, películas que muestran personajes que pierden, losers, personajes que nunca ganan, personajes que se meten en lo más oscuro de la sociedad. Ese es el cine negro, cuyo mayor representante es Humphrey Bogart, que tienen ustedes a su izquierda. Y segundo, el western, que cada año dicen el western ha muerto y cada año una película de western del oeste aparece y lo cambia todo y que una de sus figuras más relevantes es Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos dos actores son actores de culto. ¿Por qué? Porque representan géneros que siempre van a ser géneros que van a trascender el tiempo y el espacio y siempre van a tener fanáticos. Por eso, al hablar del cine de culto, hay que hablar de esas personas que cultivan. Culto viene de cultura. Cultura quiere decir cultivar. Cultivan, reinterpretan, resignifican, le dan nuevos valores a las películas que ven. Entonces, el cine de culto no existe. El cine de culto lo hacen los cultores. Y bueno, eso es lo que tenía que compartir. Tú me dices, Brisa, ¿qué hacemos? Bueno, Javier, muy buena la información. Yo estuve muy entretenida, muy atenta, muy interesante todo lo que acabas de compartir. Bueno, una vez más, darte las gracias por participar del ciclo de conversatorios de cine de culto. Y eso sería todo por hoy. Los invitamos a que vean el siguiente conversatorio que va a tener otro invitado especial. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Chao.